Hola, hoy tocaba recetita dulce y traigo un bizcocho que está de muerte. Se trata de un bizcocho de mascarpone y naranja que queda, bueno, espectacular. El saborcito es una delicia, queda súper jugoso por dentro porque lleva el mascarpone, lleva el zumito de la naranja, que además de sabor le va a dar esa textura húmeda y jugosita al bizcocho. Así que bueno, es que no te digo más. No te lo pierdas porque verás qué fácil es y oye, hecho en casa siempre sale todo más rico. Así que vamos a ver cómo se hace. Por cierto, si es la primera vez que vienes y no me conoces, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Lo primero que voy a hacer es preparar la fuente o bandeja donde voy a hornear el bizcocho. Esta que voy a utilizar mide 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho y por 5 centímetros de alto. Aquí tengo un poquito de mantequilla que he metido en el microondas 30 segundos para ablandarla y voy a cubrir con ella la base y las paredes del molde. Así evitaremos que el bizcocho se nos pegue y lo vamos a desmoldar sin dificultad. De paso vamos a ir precalentando el horno a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo. También he cortado unas tiras de papel vegetal o papel para hornear y las voy a colocar de esta manera, de forma que sobresalgan un poquito y así me aseguro que el bizcocho se va a desmoldar perfectamente. Simplemente tirando un poquito hacia arriba de las tiras sale sin problema. Esto no es necesario, con la mantequilla es suficiente, pero bueno, yo lo he puesto por si acaso. Apartamos a un lado el molde ya preparado y vamos a comenzar con la masa del bizcocho. Podrás tomar nota de todos los ingredientes y las cantidades tanto al final del vídeo como en la cajita de descripción. Lo primero que haremos es añadir los huevos en un bol. Yo prefiero, en lugar de cascarlos directamente en el bol, hacerlo en un bol aparte. De esa manera me aseguro que si alguno saliera en mal estado, no voy a estropear el resto. Añadimos el azúcar y batimos con unas varillas hasta que los huevos blanqueen y dupliquen o tripliquen su volumen. Esto nos va a llevar aproximadamente entre 5 y 7 minutos. Con unas varillas manuales lo puedes hacer sin ningún problema, eso sí, vas a tardar un poquito más. Bueno, yo lo he tenido 7 minutos batiendo y esta es la textura que tiene que quedar. Una forma de comprobar que los huevos estén bien montados es dejar caer un hilo de masa. Si ves que estaba dejando un dibujo así en forma de relieve, es que están perfectos. A continuación voy a añadir la mantequilla y el aceite de coco. Como todavía están muy fríos a causa de la temperatura, los he llevado al microondas durante 30 segundos para que se reblandezcan un poquito. Y ahora, de esta manera, ya los puedo añadir. Primero añado la mantequilla. Ahora el aceite de coco y ahora voy a batir un poquito más para mezclar todos los ingredientes. Bueno, pues lo siguiente que vamos a añadir es la ralladura de la piel de la naranja. Para ello recuerda lavar muy bien la naranja previamente. Con un rallador vamos a sacar la parte naranja de la piel, intentando que no caiga nada de la parte blanca, porque esta nos puede causar un sabor amargo en la receta. Para conseguir esto es ideal contar con un buen rallador. Yo con este estoy encantada, es una maravilla y de verdad que merece la pena. Es ideal para cítricos y quesos. Si quieres echarle un vistazo, te dejo el enlace en la cajita de descripción. A continuación voy a exprimir el zumo de la naranja. Lo vierto en esta jarrita para enseñarte la cantidad de zumo que ha salido. Como ves, en mi caso son 150 mililitros. Si a ti te sale un poco más o un poco menos, no hay problema. Añadimos el zumo de naranja en el bol junto con una pizca de sal. Por si no lo sabías, la sal ayuda a potenciar el sabor del dulce. Mezclamos de nuevo un poquito con las varillas y a continuación añadimos el queso mascarpone. Yo lo voy añadiendo sin parar de batir para que se vaya integrando poco a poco, pero si tú no tienes un robot de estas características, no te preocupes. Puedes parar de mezclar, añadir el queso y después seguir mezclando con una varilla manual o con una espátula hasta integrar el queso por completo. Estos robots te facilitan las cosas, pero no son indispensables. Una vez que el mascarpone esté totalmente integrado, añadiremos la harina previamente tamizada junto con la levadura química o impulsor. En algunos países también se le conoce como polvo para hornear.
Voy a comenzar a mezclar la harina con las varillas, pero nada, solo un poquito para comenzar a integrarla. Enseguida ya voy a retirar las varillas y voy a seguir con una espátula. Despego la harina que ha quedado por las paredes y sigo mezclando con la espátula para terminar de integrar toda la harina hasta conseguir una masa lisa y sin grumos. Y una vez que ya tengo lista la masa, voy a verterla sobre el molde que había preparado y engrasado al principio del vídeo. Con una espátula o lengua de cocina extiendo la masa haciendo que cubra bien toda la superficie, incluidos los bordes. Voy a agitar un poquito la bandeja y le doy unos golpecitos para eliminar las posibles burbujas. Y me la llevo al horno que tenía precalentado a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 30 minutos aproximadamente, o hasta que al pinchar con un palito este salga seco. El tiempo no es exacto, es aproximado, porque como siempre digo, cada horno es un mundo. Yo lo he tenido exactamente 33 minutos. Ahora está muy caliente para desmoldarlo, así que esperaré unos 10 minutos aproximadamente para que pierda temperatura y así no se rompa. Y aquí tengo ya el bizcocho desmoldado, he esperado a que enfríe por completo para decorar la superficie espolvoreando con azúcar glass. Por cierto, esto es importante, siempre que decores con azúcar glass, la superficie tiene que estar fría, porque si el azúcar entra en contacto con una superficie caliente, se deshace y desaparece, no se va a quedar de color blanco. Pues esto ya está. Ahora voy a partirlo para enseñarte cómo queda por dentro. Pues como te decía al principio, es un bizcocho que queda súper tierno, esponjoso y despide un aroma a naranja que es una auténtica delicia. Para este bizcocho siempre utilizo un molde rectangular porque me gusta partirlo en porciones, pero tú puedes utilizar un molde redondo o de la forma que más te guste. Mira, voy a coger este trocito para enseñártelo y veas lo jugoso que ha quedado. Es que es un bizcocho que queda súper húmedo, jugosito, está riquísimo. Y a continuación puedes tomar nota de los ingredientes. ¿Te ha gustado la receta? Pues dame tu like y escríbeme un comentario aquí debajo, me encanta leerlos. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. Comparte esta receta con aquellos amigos o familiares que creas que les puede interesar. De esa manera me ayudas un montón. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!